continuamos con nuestro reporte especial de esta noche sobre el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Los levantamientos de cadáveres por muertes violentas y la realización de necropsias forman parte del diario vivir de los peritos del INACIF. En el año 2020, la institución realizó 9.461 levantamientos de cuerpos y 2.119 autopsias. La carencia es tal que si dividimos los 48.442 kilómetros del territorio nacional entre los 115 médicos legistas que tiene el INACIF, se ubica uno por cada 421 kilómetros. El crimen es tan antiguo como la existencia del hombre, y los criminales siempre han intentado esconder sus fechorías, pero los peritos, con el levantamiento de evidencias de las escenas de un delito, son capaces de establecer si están ante un homicidio, asesinato, suicidio o una muerte accidental. Nosotros, a través de los indicios del cadáver, podemos conseguir parte, pero si una buena escena, digamos que ayuda muchísimo. No podemos ver en porcentajes, pero sin una escena. O sea, digamos que el levantamiento del cadáver viene siendo el sustituto de la consulta de una persona que está viva. Digamos que de la Cada historia. detalle. Digamos que de la historia, sí. Un levantamiento de cadáver bien hecho hace que el forense que está en sala de autopsia pues vaya mucho más fácil. En los últimos 20 años en el país se han registrado al menos 22.050 homicidios. En varias ocasiones, algunos condenados han intentado simular que un homicidio es un suicidio, y los expertos en la materia han desmontado las teorías. Nosotros vimos un caso que fue muy mediático de una persona que supuestamente había caído de una altura de un piso 8. Y en el juicio se determinó que había caído de pie. Y decía el médico, el forense que testificó, que una persona que se lanza no cae de la misma forma que cae una persona que lo lanzan. Aclárenos usted un chin eso. Bueno, podría ser. Dice que se defienden en el aire, inclusive los que son lanzados. Sí, eso es una persona que se desploma. Primero hacer la diferencia que para nosotros caída es cuando una persona cae en el mismo plano de sustentación. Cuando tú te caes de tus pies, como dice. Nosotros llamamos cuando una persona cae de altura precipitación. Entonces la persona se precipita. Precipitación al vacío. Ese tipo de precipitaciones pueden ser de naturaleza homicida, si alguien lo empuja, o suicida. Es difícil de determinar, pero se puede determinar mediante las lesiones que presenta el cuerpo, mediante el historial de circunstancias. Se hacen estudios de planimetría. ¿Con qué fuerza tú puedes lanzarte? O sea, si tú te lanzas, tú no vas a hacer ningún tipo de resistencia al aire. Un caso que tiene similitud con este tema es el de Gabriel Villanueva Ojona, quien fue condenado a 10 años por lanzar de un 8º piso a la joven de origen rumano Andrea Celea, quien fuera su novia. Según el Ministerio Público, huyó luego de la escena del crimen en un hecho ocurrido el 1 de septiembre del 2008. Los abogados de Villanueva Ojona instrumentaron como defensa una teoría de suicidio, pero lo expresado por la médico forense contradijo totalmente esa conjetura. En este caso, determinamos que fue una precipitación acelerada, ya que el cuerpo cayó lejos del lugar de la precipitación, un poco alejado del lugar de la precipitación. ¿Qué otras cosas pudieron llevar a que ustedes entendieran que era del tipo legal homicida esa caída? Bueno, aparte de las lesiones ya mencionadas, también tenemos, aparte también de las señales de lucha, el cadáver, bueno, tenía la presencia de sustancias controladas, y podemos ver que cuando una persona está bajo los efectos de sustancias controladas puede ser más manejable que cuando está en su propio juicio. Existen tragedias que consternan a la sociedad dominicana debido a la barbarie y brutalidad de las acciones más abominables de la hazaña humana. Cuando nosotros hablamos de una conducta psicopática o de los psicópatas, tenemos ciertos criterios para definirlos y vemos en su raíz que tiene una parte que es genética y otra que es muy influenciada por el ambiente. Cuando me refiero al ambiente, tiene que ver con esa familia que me crió, el contexto donde esa persona se comienza a desenvolver. Eso va dando ciertas características que son típicas de aquellas personas que se convierten en psicópatas en un futuro.
Uno de los casos más estremecedores es el asesinato de una familia entera en febrero de 2018. Víctor Alexander Portorreal, de apenas 30 años de edad, mejor conocido como el Chaman Chakra, mató a su pareja, Reina Isabel González, y a los 3 niños de esta. De manera natural, todo el mundo piensa que eso o se le metió algo demoníaco o esa persona definitivamente tiene que tener algún problema mental. Y no es así. Tenemos que recordar que el trastorno antisocial de la personalidad cumple con todos los criterios que tú acabas de decir. Una persona que no tiene empatía, es una persona que no tiene sentimiento de culpa, que no muestra arrepentimiento. Entonces estamos hablando de una persona que se goza de hacer maldad. Pero eso no significa que no tenga conciencia de la gravedad de su delito y que infringió la ley. Por lo tanto, aquellas personas que cometen ese tipo de crímenes podemos clasificarlo como esos sociópatas. Portorreal confesó que primero asesinó a su pareja de una estocada en el cuello, ahorcó a las 2 niñas de apenas 6 y 10 años. Después de eso salió de la casa con el niño de 9, quien no tenía conocimiento de lo ocurrido. Posteriormente, luego de pasarse todo el día en la calle con el menor, regresó a la casa donde durmieron hasta el otro día en la mañana, cuando mató también al niño. No recuerdo en la historia tanta crueldad y ni quiero recordarla. Y dentro de 30 años, legalmente usted tendrá que salir de la cárcel. Ahora yo creo que usted, al cumplir los 30 años, va a tener la suficiente dignidad para evitar volver a la calle. Cuando había completado la masacre, selló su espeluznante acto, violando los cadáveres de las niñas. Por estos crímenes, el Chaman Chakra cumple una condena de 30 años. Eso no es un ratón no huele así. Me siento aquí a las 7 de la mañana, a las 7:30 suben un grupo de moca verde. La moca verde es lo que le van a muerto. Comienzan a tocar la ventana, la mosca. Y yo, ¿y qué es lo que hay ahí? Toco aquí, ya voy a buscar al par de vecinos por ahí, de gente mayores, para que llamen al 911, porque yo me hacía cargo, que llamen al 911, porque ese olor, había muchos niños pequeños por aquí, ese olor es una vaina que fatidia demasiado. El hallazgo de los cuerpos fue posible por la fetidez que salía de un callejón en el sector Enriquillo, kilómetro 8 de la carretera Sánchez. Los vecinos llamaron a las autoridades y descubrieron el crimen. Dicen en criminalística que el pasar del tiempo hace que la verdad huya. Mientras más tiempo pasa, más difícil se hace la determinación del objetivo que tú andas buscando en ese cuerpo. ¿Se pueden desaparecer evidencias? Se puede desaparecer evidencia, principalmente biológica. Sí, la putrefacción es el peor enemigo del forense y de cualquier investigador. No es lo mismo encontrar un cuerpo fresco, como tú señalas, que un cuerpo con 3 o 4 días, 3 o 4 meses. ¡Una basura! ¡Es revivir el dolor! ¡Es terrible lo que se siente! Otro hecho que engrosa la crónica negra nacional y que se suma al registro de sucesos sangrientos que estremece y marcan un cuadro macabro es el de Jack el Destripador dominicano. Yo no he podido ser madre, yo tengo que andar siempre con alguien, no puedo andar sola, no he podido tener una familia, no puedo hacer nada, simplemente una persona que está en el mundo de más por el momento. En el 2002, Luis Alberto Cabrera Jiménez fue condenado a 30 años de prisión por haber violado y apuñalado 6 mujeres, de las cuales 3 murieron. No hemos tenido en la República Dominicana, yo quiero aclarar eso, porque hemos tenido sí varios casos de criminales con estos rasgos psicopáticos que han cometido crímenes y les llamamos seriales de manera incorrecta. Para ser serial debe cumplir con los siguientes criterios. Número 1, tiene que tener una firma. Y eso sí lo hemos visto en película, creo, me parece. Tiene que tener un modus operandi, o sea, una forma, una metodología que lo que cambia es el avance que está teniendo en ese contexto criminal. También tiene que haber cometido dentro de los últimos 30 días mínimo 3 asesinatos de la misma forma o 3 agresiones de la misma forma. Las autoridades condenaron a Cabrera Jiménez por los asesinatos de María Doñé, de 21 años, Mireya García, de 29, y Brainy Félix Cuello, de 20 años, todos ocurridos entre el 6 de abril y el 28 de agosto del año 2002.
Además, fue encontrado culpable de haber violado 3 mujeres más, quienes recibieron múltiples golpes y apuñaladas del condenado, pero lograron salvar la vida al hacerle creer que estaban muertas. Me estás describiendo ahora mismo a un asesino desorganizado. Regularmente, cuando tú me das esas características, me estás diciendo que eso fue al azar, no es una persona que escoge su víctima. Ya tú me estás dando características para yo orientarme en el perfil. Y número 1, cuando tú me dices eso, yo pienso en que ese asesino es desorganizado y que probablemente pueda tener una patología. Pudiera ser psicótica, tipo esquizofrenia. Regularmente pueden escoger personas al azar y podemos ver que tienen múltiples heridas donde hay una escena muy aparatosa y encontramos este crimen de manera muy desorganizada. El condenado se hacía pasar por taxista y chofer de transporte público para abordar a sus víctimas y luego violarlas y apuñalarlas. Las abandonaba en la avenida Jacobo Magluta en Santo Domingo Norte. Un dato alarmante es que coleccionaba la ropa interior de sus víctimas. Se llaman trofeos, así le llamamos en la literatura, es parte de su misma psicopatía. Muchos de ellos lo que realmente utilizan ese tipo de cosas son los seriales. Los seriales les gusta guardar recuerdos para revivir las fantasías. Puedo mencionarte ahí que regularmente comienzan desde el inicio de la adolescencia hasta los 30 años. ¿Y qué es lo que va elaborándose en esa cabeza? Van elaborándose fantasías donde ellos maximizan esos deseos hasta cumplir sus hechos. Entonces, por esa razón, guardan ese trofeo y eso lo repiten para su propia satisfacción. Las personas se ahorcan, pero no siempre se asfixian como la gente piensa, porque le falta aire. Si la presión es muy pronunciada, entonces no solamente le cierra la tráquea, sino también las arterias que van desde el corazón, pasan por el cuello a la cabeza, lo cierran completo. Y se produce no solo una asfixia, sino una isquemia cerebral también, que son mecanismos que están bien definidos. ¿Y es cierto que se desconectan huesos de la base craneal? Sí, pero eso no sucede en todas las horcaduras, sucede en las horcaduras de las personas que se tiran básicamente. Entonces se desarticula la primera vértebra de la base del cráneo. Las ahorcaduras, igual que los ahogamientos, no son instantáneos. La persona dura segundos, incluso minutos. Y cuando una persona se ahoga, a propósito de que usted lo menciona, ¿qué son los últimos minutos de una persona que se está ahogando, biológicamente? Bueno, el ahogamiento tiene varias fases, pero básicamente lo que hace la persona ya al final es que hace una larga inspiración, cuando ya no puede retener más el aire, hace una larga inspiración. Y se entrega ya. Y ahí se entrega y ahí comienzan entonces las convulsiones. La persona convulsiona. La persona fallece. ¿Cuántos días necesita una persona sin comer ni beber para morir? ¿Y cómo empieza a morir una persona que no come? El problema no es si coma, el problema es si bebe. Porque una persona en 3 o 4 días sin beber fallece. Una persona... sin beber nada. Sin beber nada fallece. Pero una persona que está bebiendo líquido te puede durar hasta un mes. El problema no es la comida. Sin ingerir alimentos, sino básicamente el líquido. ¿Y cómo es esa muerte? ¿Qué le pasa internamente? Bueno, la persona se mete en shock, pero es un shock lento. Los órganos comienzan a fallar porque el gasto cardíaco disminuye. ¿Por qué? Porque la sangre comienza a espesarse, porque no hay líquido, no hay nutrientes que mantengan el corazón como bomba. O sea, tú no tienes nutrientes circulando. Nosotros trabajamos con carbohidratos, con oxígeno. Las células necesitan alimento. Las células comienzan a morirse despacio cuando tú dejas de ingerir, cuando tú no tienes nutrientes. Va fallando el cuerpo por parte, porque tú no tienes esa cantidad. Por eso alucinan y todo lo demás. Claro que sí, porque va fallando por parte. La persona la muerte no es un suceso, es un proceso. O sea, las personas no mueren así. Cuando las personas comienzan a fallecer.